Saludos, mi nombre es José Guarín, yo soy químico farmacéutico y el día de hoy vengo a hablarles de legislación aplicada al servicio farmacéutico. Para empezar, tal vez para muchos de ustedes, las normas, la legislación, hablarles de Constitución Política de Colombia puede llegar a ser algo aburrido que les causa sueño y que tal vez no sea del interés de cada uno de ustedes porque finalmente atienden pacientes o tienen a cargo un servicio en el cual es muy operativo y no les interesa conocer de normas, decretos y leyes. Pero cada uno de ustedes piensen qué pasa cuando les hablan de normatividad. Tal vez lo toman como algo aburrido, tal vez piensan que deben leer mucho, que el lenguaje es muy complejo. Puede ser. Sin embargo, la importancia de conocer las normas aplicadas a sus servicios, y en este caso al servicio farmacéutico, es porque permite y les da herramientas para saber qué es lo adecuado, qué es lo que se debe tener y qué es lo que, hasta qué punto un ente de control les puede exigir, hasta qué punto su jefe inmediato al tomar una decisión es la correcta, la adecuada según la normatividad. Por lo tanto, las normas son importantes porque estandarizan, establecen orden y equidad, establecen los mínimos requisitos hacia un objetivo común y generan calidad. Imagínense por un momento un proceso en el cual no tuviera una normatividad que la soporte, unos mínimos estándares. Tal vez cada líder o cada persona a cargo de ese proceso tomaría las decisiones conforme a su voluntad. Luego, cuando esta persona no esté, pues otra persona tomará decisiones también conforme a su voluntad y nunca se encaminarán hacia un objetivo común. Bueno, como les vengo diciendo, el día de hoy para hablar de normatividad del servicio farmacéutico vamos a abordar unos temas muy importantes. Como lo vemos en la diapositiva, vamos a hablar de las generalidades de la legislación colombiana. Vamos a pasar por explicar brevemente lo que es la Ley 100, traeremos un video que nos ayudará a comprender esto. Hablaremos de la Política Farmacéutica Nacional, la Ley del Tecnólogo en Regencia de Farmacia, al igual que pasaremos muy brevemente sobre las generalidades de los siguientes decretos y resoluciones. Estos decretos y resoluciones son la base o el pilar del servicio farmacéutico. Estas son el decreto 2200 de 2005, la resolución 1403 de 2007, la resolución 1478 de 2006 y la resolución 2003 de 2014. Entonces espero que este tutorial sea de su agrado. Va a ser muy general sobre las normatividades, pero va a dar el marco teórico para que ustedes puedan desarrollar más adelante sus actividades y tengan un soporte teórico de las actividades y sepan el por qué las realizan. Para empezar, debemos remontarnos hasta nuestra Constitución de 1991. En ella se establece que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud. También establece las políticas para la prestación de los servicios por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan en este momento? Que vamos a ir desde unas generalidades que vienen desde la Constitución Nacional de 1991, vamos a ir pasando hacia las políticas que se fueron generando después de la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones que llevaron a la conformación de los servicios farmacéuticos como los conocemos hasta este momento. Yo sé que este video lo van a ver diferentes tipos de profesionales, ¿sí? Diferentes tipos de empleados del sector salud, ya sean auxiliares, tecnólogos, ¿sí? O médicos, enfermeras como profesionales. Entonces, vamos a ir de lo general
a lo particular. Pero para entender mejor nuestra Constitución Política de 1991, he traído un video que de forma general nos explica cómo funciona, y es importante conocerlo y recordar, ya que estamos en las bases generales de la normatividad. Entonces los dejo con el video y continuaremos. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones, pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el gobierno, elegidos en votación,
y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena Constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena Constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Bueno, muy bien. Luego de ver este video, como lo mencionaba la Constitución Política de 1991, definió los poderes del Estado. De esta forma, en esta presentación les quiero traer la estructura que tiene nuestro Estado. Recordemos que tiene tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ejecutivo está el presidente de la República, se encuentra también el vicepresidente, los ministerios, alcaldías y gobernaciones. Dentro del poder legislativo se encuentra el Senado, la Cámara de Representantes, asambleas y consejos. O sea, allí está el Congreso de la República, que se representa por el Senado y la Cámara de Representantes. Y el Poder Judicial, que lo conforman la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y el Consejo de Estado. ¿Todo esto para qué? Para decir que nosotros, dentro de los servicios farmacéuticos, estamos enmarcados dentro de unos ministerios, y en especial el Ministerio de Salud. Pero también que las secretarías distritales o departamentales, en este caso para nosotros la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, hace parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que está enmarcada dentro de una gobernación, como es la gobernación de Cundinamarca, y así como las demás secretarías del país dentro de cada secretaría de su departamento. Quiero mostrarles también cómo es el organigrama del Ministerio de Salud y la Protección Social. ¿Sí? Cabe resaltar que el ministro cuenta con unos despachos, unos viceministerios, unas secretarías generales, ¿sí? Y cada una cumple una función. Sin embargo, les quiero mostrar para ubicarlos que dentro de las entidades adscritas al Ministerio de Salud se encuentran algunas de las que escuchamos frecuentemente en nuestro diario laboral, como lo son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, ¿sí? Es uno de ellos, y la Superintendencia Nacional de Salud. Estas son entidades adscritas al Ministerio de Protección Social o de Salud. Y por otro lado, existe una unidad administrativa especial. Este es el Fondo Nacional de Estupefacientes, que, como ustedes bien saben, pues maneja y controla todo lo relacionado con los medicamentos de control especial.
Bueno, en esta parte de las generalidades de la normatividad es muy importante que ustedes tengan claro qué es una ley, qué es un decreto, qué es una resolución o qué es un acuerdo. Esto con el fin que ustedes al escuchar o al leer una de ellas pues entiendan cuál es la jerarquía y cuál es el propósito de cada una de ellas. Para empezar, una ley es una norma o regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Nos dicen qué es lo permitido y lo prohibido hacer en Colombia. Entonces, después de la Constitución Política de Colombia, como ley suprema, nacen otras leyes. Estas leyes, como vemos acá, nos dicen cómo actuar, ¿vale? Entonces, dentro de la jerarquía, esta es, después de la Constitución Política de Colombia, es una de las primeras que se genera. Posterior a las leyes, se generan decretos, ¿sí? Y el decreto es toda decisión, disposición o mandato emanado de una autoridad superior de poder u organismo administrativo, en especial del jefe de Estado. Entonces, las leyes se generan del Congreso de la República. Los decretos los puede dictar el jefe de Estado, como lo es el presidente de la República, o un órgano administrativo, como cual el Ministerio de Salud. Una resolución es un acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual se resuelve las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Como vamos viendo dentro de la jerarquía, está la ley, el decreto y sigue la resolución. Cuando hay que aclarar algo acerca de un decreto, puede emitirse una resolución, ¿sí? O cuando necesita adicionarse algo a ese decreto, puede emitirse una resolución. Y por último, dentro de las definiciones que ustedes deben conocer, está el acuerdo. Y como lo dice la propia palabra, es una decisión tomada en común. Esta debe ser por dos o más personas y también se denomina pacto, tratado, ¿sí? Y lo pueden determinar algunas instituciones públicas y privadas. Entonces, para recordar, y que es lo importante que yo quiero que ustedes tengan en su mente, es cuál es la jerarquía de las normas. Entonces, acá les traigo 4 opciones. Espero que ustedes la respondan adecuadamente. ¿Cuál es el orden jerárquico de las normas? A. Decreto, resolución, ley, acuerdo. B. Acuerdo, ley, resolución, decreto. C. Ley, decreto, resolución, acuerdo. O ninguna de las anteriores. ¿Vale? La respuesta adecuada es la C. Ley, decreto, resolución, acuerdo. Entonces, como les decía, después de la Constitución Política de Colombia, se generan las leyes, después de las leyes se generan los decretos, a su vez las resoluciones y tal vez los acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que un decreto no es mayor a una ley, ¿sí? O una resolución no es mayor a un decreto, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede muy claro para que puedan entender toda la normatividad que vamos a ver más adelante. Luego de la Constitución Política de Colombia, en 1991, donde explicaba que era un compromiso y de forma obligatoria al Estado formular políticas para generar un bienestar en los colombianos, como vimos, sigue la Ley 100. La Ley 100 de 1991 es y actualmente la que nos rige. Crea los sistemas de seguridad social integral en salud y en otras áreas, en otros aspectos. ¿En qué consiste la Ley 100? La Ley 100 de 1993 consiste en la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, la cual garantiza los derechos de la persona y la comunidad para tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.
Esta cuenta con 6 principios básicos para su ejecución: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Cuenta con 4 libros: Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios. Nos basaremos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con esta ley se busca tener una óptima atención y prevención en salud. El Estado se convierte en una entidad contratista de servicios a través de principios del promotor de esta ley, quien fue Álvaro Uribe Vélez. Se escoge como directriz el Plan Obligatorio de Salud, quien se encarga de proteger el derecho a la salud, el cual debe ser acatado por las empresas creadas por la Ley 100, las EPS y las IPS, quienes son las encargadas de prever la salud de los colombianos. El Estado decidió clasificar a todos los afiliados en 2 regímenes: régimen subsidiado, donde están las personas que no tienen capacidad de pago y las personas más vulnerables; régimen contributivo, donde están los servidores públicos, los que tienen un contrato de trabajo y quienes tengan capacidad de pago. Todas las personas que trabajan tienen la obligación de cotizar el 16% del salario mínimo legal. Pero, ¿con qué recursos se sostiene el régimen subsidiado? El régimen subsidiado se sostiene con aportes fiscales. Y para dejar más en claro, un ejemplo es que cuando usted va a hacer una compra de cualquier tipo, este tiene un IVA, que va dirigido a los fondos fiscales. Aportes del régimen contributivo, pero el FOSIGA no hace parte de esos aportes. Fondo de Solidaridad y Garantía. Es una cuenta que se financia con el dinero de las cotizaciones de los afiliados contributivos, cajas de compensación familiar y el Estado. Sirve para que las EPS no dejen de prestar el servicio de salud. Y ahora, ¿qué saben los colombianos de esta ley? ¿Qué tiene que ver con seguridad social? La ley 100 No sé. habla sobre la salud. La ley 100 es sobre la salud. La ley 100 fue la ley que hizo una reforma laboral y a la seguridad social. Ay, yo no sé. Bueno, después de ver este video espero que ustedes no vayan a responder como lo hicieron las personas entrevistadas al final, sino que la idea es que con este tutorial pues ustedes puedan conocer más acerca de la normatividad y en este caso de la ley 100. En caso que les pregunten, pues ustedes ya saben qué responder. Entonces, la ley 100 en 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, cuyo objetivo era garantizar los derechos irrenunciables de las personas y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde a la dignidad humana. Como lo veíamos, la ley 100 trajo lo siguiente: un sistema general de pensiones, un sistema general de seguridad social en salud y un sistema general de riesgos profesionales. Eso en la práctica, ¿en qué se traduce? Que a partir de 1993 la ley 100 dio permiso para que se crearan estas entidades que cada uno de ustedes en algún estado afiliado y que conoce muy bien. En el Sistema General de Pensiones se creó, por ejemplo, Horizonte, Porvenir, Colpensiones, Colfondos, Protección, entre otras. Y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues se crean todas las EPS: Compensar, Sura, Café Salud, ¿sí? Que Salud Total, Nueva EPS, Saludcop, Famisanar, EPS Sanitas y Cruz Blanca. Y en el Sistema General de Riesgos Profesionales está Equidad Seguros, Liberty Seguros, Seguros Bolívar ARL, AXA, Colpatria, Positiva, Colmena y ARL Sura, entre otras. El Sistema General de Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos. Como lo vimos, las instituciones, las que les acabé de mencionar, y que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Espero que vayamos bien. Vamos a entrarnos ya a un tema más farmacéutico, más del servicio farmacéutico, como es la política farmacéutica nacional. La política farmacéutica nacional, ¿qué piensas que es? ¿Y cuál crees que es la justificación para que exista en la nación una política farmacéutica? Todo parte de un diagnóstico. El gobierno realizó un diagnóstico a nivel nacional de cuál era la condición de los medicamentos en Colombia. Y encontró lo siguiente. Encontró 3 áreas específicas en las cuales debía enfocarse. Y este fue su diagnóstico. El primero, el uso adecuado de medicamentos. Encontró que falta capacitación de personal, del talento humano que tiene en la comunidad, esto es, aterrizado el servicio farmacéutico, falta de capacitación a las personas que se encuentran dentro de las droguerías y que dan información a los usuarios. También encontró que había una automedicación sin control y que esto va también encaminado a que se produzca una resistencia a los antibióticos en Colombia. Ese fue el panorama que encontró en cuanto a uso adecuado de medicamentos, que como estábamos, muy mal. En cuanto a la calidad de los medicamentos, el ministerio encontró que faltaba exigencia por parte del INVIMA y de la Secretaría de Salud a los diferentes entes a los cuales ellos hacen el control, y también que no había una articulación entre ellos, entre el INVIMA, la Secretaría de Salud, las gobernaciones. De igual forma, vio que el acceso de los medicamentos a los colombianos era restringido. Había un mayor consumo de medicamentos no esenciales y un mayor consumo de medicamentos de alto costo. ¿Sí? De igual forma que los pacientes con diagnósticos de alto costo, por ejemplo, cáncer, no tenían acceso a los medicamentos. De ahí surgió el propósito de la política farmacéutica nacional, la cual es optimizar la utilización de los medicamentos, reducir la inequidad en el acceso y asegurar la calidad de los mismos en el marco del sistema de seguridad social en salud. ¿Y esto cuándo surgió? Esto fue en el 2002. Entonces vemos que hay una secuencia desde la Constitución del 91, la ley 100 en el año 93 y la política farmacéutica en el 2002. A partir de este propósito y este diagnóstico que hizo el ministerio, se definieron unas estrategias. ¿Cuáles fueron estas? Que en el 2003 se contara con una reglamentación del modelo de gestión del servicio farmacéutico, que se difundiera el concepto de medicamento esencial, ¿sí? Que se diseñara una red nacional de farmacovigilancia y que se estableciera como bien común el medicamento para fortalecer la participación del Ministerio en la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Vamos a revisar ahora la ley del tecnólogo en regencia de farmacia. Es la ley 485 de 1998, por medio de la cual se reglamenta la profesión del tecnólogo en regencia de farmacia y dicta otras disposiciones. ¿Cuáles son las actividades que define esta ley para el regente de farmacia?
Una es dirigir establecimientos distribuidores minoristas. Dirigir el servicio farmacéutico de baja complejidad, pudiendo ser director del servicio farmacéutico. ¿Sí? Dirigir establecimientos farmacéuticos distribuidores mayoristas. También dar apoyo al químico farmacéutico dentro del sistema de suministro de medicamentos y demás insumos en salud orientados a la producción. ¿Sí? Entonces allí se abre el camino a las centrales de preparaciones, donde el regente también tiene un papel muy importante. ¿Sí? Y de allí se desprende la siguiente actividad, que es colaborar bajo la dirección del químico farmacéutico el desarrollo de las actividades de la prestación del servicio farmacéutico de alta y mediana complejidad. Entonces, cuando es un servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad, el regente de farmacia hace un acompañamiento y una colaboración con el químico farmacéutico. De igual forma, el regente de farmacia puede en los entes territoriales como las secretarías departamentales y distritales hacer funciones de inspección y vigilancia y participar en actividades de mercadeo y venta de productos. Se abre un campo muy importante para los regentes de farmacia a partir de esta ley y es la docencia, y la docencia encaminada hacia la promoción y uso racional de medicamentos. Obviamente, a sus pares, regentes de farmacia o también auxiliares de farmacia. El decreto 4904 del 2009 lo que crea son las disposiciones especiales para programas de auxiliares de salud. Entonces, lo que quiso el ministerio fue coger todos los programas de auxiliares en salud y reglamentarlos. ¿Sí? Y definir cuáles son profesionales auxiliares en área de la salud, como son el auxiliar administrativo en salud, el auxiliar en enfermería, el auxiliar en salud oral, auxiliar en salud pública y auxiliar en servicios farmacéuticos. ¿Vale? Todas las personas que se graduaron después del 10 de octubre del 2005, ¿sí? Ya recibían su diploma con el cargo o con la denominación de auxiliar en servicios farmacéuticos. Sin embargo, todos aquellos que tenían o que no lograron tener esta nueva denominación deben hacer un curso de actualización. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a la normatividad que aplica al servicio farmacéutico como tal. Les quiero mencionar el decreto 780 del 2016, el cual hace un compendio de toda la normatividad que se encuentra relacionada en salud y se genera como un decreto único. ¿Sí? Dentro de él, en el capítulo 12, habla sobre el servicio farmacéutico como tal y trae la normatividad reglamentada en el decreto 2200 del 2005 y adiciona algunos parágrafos especiales. Sin embargo, nosotros pues seguimos teniendo como base pilar los siguientes decretos. El decreto 2200 del 2005, que reglamenta el servicio farmacéutico y regula las actividades. ¿Y qué más menciona este decreto? Determina el objeto del servicio farmacéutico, sus funciones, los requisitos, cada recurso humano necesita, la complejidad del servicio, los tipos de establecimientos de servicios farmacéuticos que existen, el sistema de gestión de calidad y un modelo de gestión. Pero este decreto 2200 del 2005 sufrió una modificación, unas precisiones que le hicieron al mismo. Como ustedes pueden ver, apareció el decreto 2330 del 2006. En él hace algunas aclaraciones en las cuales
el director técnico, por ejemplo, las farmacias droguerías, puede ser es el químico farmacéutico, pero las preparaciones magistrales las pueden desarrollar otras personas siempre y cuando estén supervisadas por el químico farmacéutico. Esto es, el regente de farmacia puede hacer elaboraciones magistrales. ¿Qué otras modificaciones trajo el decreto 2330 del 2006? Reglamentó la parte en las droguerías o en las farmacias comunitarias el servicio de inyectología. Al leer el decreto 2330 del 2006, pues nos menciona qué infraestructura, dotación, recurso humano y qué previsiones debe reunir un servicio, una farmacia que quiera contar con el servicio de inyectología. Y de igual forma, el monitoreo de glicemia dentro de estos mismos establecimientos. La resolución 1403 del 2007 reglamenta el modelo de gestión del servicio farmacéutico y recordemos que en la política farmacéutica nacional en el 2002 uno de los objetivos era que era reglamentar el modelo de gestión del servicio farmacéutico. Allí que vamos a encontrar, les traigo unos apartes, aunque la resolución es mucho más extensa. 1. Trae como servicio farmacéutico, trae como tal los objetivos, los principios, funciones, clasificación, grados de complejidad, buenas prácticas, protocolos de preparaciones magistrales. También nos menciona cuál debe ser la distribución física y sistemas de distribución de medicamentos, incluyendo el sistema de distribución en dosis unitaria, el sistema de gestión de la calidad, el sistema de información con el cual debe contar el servicio farmacéutico y el manual de condiciones esenciales y procesos del servicio farmacéutico. Entonces, en la resolución 1403 es donde está muy bien especificado qué contiene y qué es cada uno de los procesos. Me refiero al proceso de selección, adquisición, recepción técnica, almacenamiento y así con todos. La resolución 1478 del 2006, como algunos de ustedes lo conocen, es la resolución por la cual el Estado controla los medicamentos, algunos medicamentos que producen adicción o dependencia. Estos son los medicamentos de control especial. ¿Sí? Para resaltar de esta resolución quiero mencionarles que para manejar medicamentos de control especial dentro de una IPS se debe contar con una autorización que le expide el Fondo Nacional de Estupefacientes. Esta autorización se genera a modo de resolución para la IPS. Esa autorización tiene una vigencia de 5 años y cualquier cambio en las condiciones iniciales en las cuales se presentó la IPS pues deben ser informadas a la autoridad competente, que en este caso es el Fondo Nacional de Estupefacientes. Es muy importante que cuando ustedes miren la resolución 1478 del 2006 verifiquen los anexos. En los anexos que van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar que hay un modelo de prescripción para este tipo de medicamentos que no es igual a la prescripción de cualquier otro medicamento como un acetaminofén, sino que tiene unas características especiales para prescribirlo. También allí van a encontrar los formatos con los cuales se solicita y se relaciona la destrucción de ampollas rotas o vencidas de este tipo de medicamentos. Entonces los invito a que cuando revisen esta resolución verifiquen también los anexos. La resolución 2955 del 2007 fue una modificación de la resolución 1403, ¿vale? En cuanto a que mencionaba distancias, ¿sí? Entre servicios farmacéuticos, ¿sí? Y también los almacenes de cadena
como les menciono, el cumplimiento de estas distancias. Entonces ustedes pueden encontrar que en un centro comercial fácilmente en el primer piso hay una droguería, por ejemplo, de Cruz Verde, y en el tercer piso otra. En este caso no cumpliría todo lo relacionado en cuanto a las distancias mínimas establecidas para servicios farmacéuticos, pero es debido a esta modificación que se hizo en la resolución 2955 de 2007. De igual forma, la resolución 2003 del 2014 no es una resolución directa hacia el servicio farmacéutico, sino que es la actual norma que reglamenta o que da las especificaciones para abrir un servicio. ¿Cuál? Cualquier servicio dentro de una IPS. Un servicio que preste atención en salud. ¿Sí? Dentro de esos servicios pues, se encuentra el servicio farmacéutico y debe reunir ciertas características en cuanto a talento humano, infraestructura, dotación, procesos prioritarios, manejo de historia clínica como la fórmula médica y en cuanto a medicamentos el manejo adecuado de los mismos. Por eso es importante. Ya terminando, quiero preguntarles a ustedes qué entienden por farmacovigilancia y tecnovigilancia y cuál es la normatividad relacionada con estos programas. Les recuerden que la política farmacéutica nacional tenía como meta también establecer una red nacional. Tecnovigilancia, ¿qué es? Es todo el seguimiento y es todo el conjunto de actividades para identificar y cuantificar eventos adversos relacionados con dispositivos médicos, ¿sí? Pero también busca identificar riesgos asociados a los mismos. La tecnovigilancia está enmarcada dentro del decreto 4725 del 2005 y la resolución 4816 del 2008. La farmacovigilancia. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, mucho más sencilla, y es toda actividad en salud pública que se encarga de la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier problema relacionado con medicamentos que se dispensan con o sin fórmula. Entonces, la farmacovigilancia no solamente son efectos adversos, sino que también cualquier problema relacionado. Esto es, puede ser en la selección, en la adquisición, algún problema en la recepción técnica o el almacenamiento, inclusive en la administración. En la parte inferior quiero mostrarles que existe una guía que generó el INVIMA en cuanto a los lineamientos que van a tener en cuenta en las visitas que ellos realicen de inspección, vigilancia y control para el programa de farmacovigilancia. Y finalmente, todo servicio farmacéutico debe tener un plan integral de manejo de residuos en salud, estos enmarcados en el decreto 351 del 2014 y la resolución 0371 del 2009. En resumen, para terminar, el decreto 2200 del 2005 reglamentó el servicio farmacéutico. La resolución 1403 del 2007 trajo el modelo de gestión y el manual de cada uno de los procesos. La resolución 1478 del 2006, todo lo que tiene que ver con medicamentos de control especial, y los mínimos requisitos para habilitar un servicio los contiene la resolución 2003 del 2014. Entonces, con esto terminamos nuestro tutorial en cuanto a legislación de servicio farmacéutico. Espero que haya sido de su agrado, que hayan tenido el contenido básico para que ustedes se creen un concepto general de la normatividad que aplica el servicio farmacéutico. Muchas gracias por su atención y hasta luego.